el penúltimo programa de este año de Presciencia. No queremos dejar de saludar a todas las personas que martes tras martes nos acompañan. Ahora tenemos a médicos veterinarios de la Universidad Realística de México, alumnos de la misma, profesores del CEBETA 08 de Morelos, del CEBETA 194 de Morelos. Bienvenidos todos, público en general, al médico Rosete de el INIFAB, Campus Las Margaritas, a la licenciada Gina Alvarado, entre otros. Gracias por acompañarnos, por llegar casi al final de nuestros eventos, de nuestros exitosos eventos, y cerrando como siempre con la misma calidad, intentando siempre mantener la misma calidad de nuestros invitados. El maestro Omar Hernández Vélez es investigador titular del Campo Experimental San Martinito, pertenece al INIFAB, al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Su ponencia es una ponencia muy brillante, ya hemos tenido la oportunidad de que nos las comparta en eventos anteriores. Y bueno, pues aprovechar la presencia del investigador. Antes de que formalmente demos la invitación, cedo los micrófonos a la directora de la Asociación Civil, la licenciada Mari Carmen, quien dará tu bienvenida y tu remembranza, Omar. Bienvenido y buenas tardes a todos. Ok, gracias. Muy buenas tardes a todos. Como ya lo dijo el doctor, estamos en la casi recta final del año, en la cual estamos con el doctor Omar Hernández Vélez. Él nos va a ofrecer la conferencia Manejo de forrajes tropicales en la alimentación de ovinos. Él tiene profesión de ingeniero agrónomo especialista en zootecnia. Es egresado del Instituto Tecnológico Agropecuario. Graduados, Montecillo, Estado de México. Actualmente se desempeña como investigador titular en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Pues sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor. Muy buenas tardes a todos. Bien, muchas gracias, licenciada Mari Carmen. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación de AgroSurf International y de SMS Advance al maestro Alfonso Benavides por la invitación a platicar con ustedes sobre este tema que hoy vamos a tratar de que pues sea bastante interesante, como lo es de por sí el manejo de forrajes tropicales. En la invitación de ovinos, mi nombre es Omar Hernández Vélez, soy investigador del INIFAB. Y antes de iniciar, me gustaría comentarles qué es el INIFAB, para aquellos que no nos conocen o aquellos audiencia que está pues, de otros países. Tengo entendido que esto tiene una amplia cobertura, esta sesión de los conversatorios o las ponencias que se ha tenido, tiene una amplia cobertura, no nada más en nuestro país. Bien, el INIFAB, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, inicialmente, desde hace ya un buen de tiempo, trabajaba por áreas, la área agrícola, pecuaria y forestal. Sin embargo, en 1986 se fusiona, como lo conocemos ahora como INIFAB,
Y desde su creación en cada instituto y ahora como INIFAP, la generación de conocimientos para beneficio de los productores ha sido la tarea histórica. Una tarea histórica que tiene que ver con tener una capacidad de respuesta para atender la problemática de las demandas de conocimientos y tecnologías para los productores del sector, propiamente del sector productivo. En caso específico del área pecuaria, pues las disciplinas que mayormente se manejan dentro de lo que es la generación de conocimientos, pues es en las áreas que vemos acá: nutrición, genética, reproducción, medicina productiva, medicina preventiva, socioeconomía y forrajes. El instituto, a través del año, ha dado este soporte al sector productivo del país con la generación, en el caso agrícola, del manejo de cultivos de importancia económica y nutricional a nivel nacional, como es el maíz, el frijol, la avena, cultivos como cebada, chile, en fin. Todos ellos han tenido un desarrollo de variedades, de manejo propiamente por el instituto. Y en el caso de la parte pecuaria, pues no se diga la generación de algunas vacunas que han servido para controlar enfermedades, incluso erradicar, y de otras tecnologías que tienen que ver con el comportamiento productivo. Además de generar conocimientos y tecnologías, una de las funciones básicas del instituto o primordiales es apoyar la transferencia de esas tecnologías a los tres sectores con productores principalmente, ¿no? Claro, haciendo sinergia con instituciones del gobierno, con instituciones de educación y otras instituciones de investigación, para fortalecer más estas actividades. El instituto cuenta con una cobertura a nivel nacional, ¿verdad? Como decía un comercial de hace muchos años, desde América Ensenada, a lo largo y ancho del país. Contamos con 38 campos experimentales, están distribuidos en 8 regiones, y además contamos también con centros nacionales de investigación disciplinaria, donde se hace los trabajos de investigación fina, donde se tienen mayormente laboratorios de vanguardia para generar esos conocimientos. Y en los campos experimentales, y aunado también a los sitios experimentales, ahí se desarrolla la investigación básica aplicada. De esta manera, nuestro instituto pues, ha generado a través del tiempo esas tecnologías que han servido al sector productivo. Pues tenemos el orgullo de estar o pertenecer al INIFAP por más de 35 años, y lo cual pues seguimos todavía aportando conocimiento y aportando trabajo relacionado a las actividades que básicamente realizamos. Bien, ya entrando a detalle, ya entrando al tema que hoy nos ocupa, pues podemos decir que la producción ovina no es nueva, ¿no? Tiene hace muchos años que esta se lleva a cabo en todo el mundo, ¿no? Y básicamente se desarrolla bajo sistemas de producción en pastoreo. Hay los relatos incluso bíblicos que hablan de esta condición del manejo de los rebaños, ¿va? Y pues se ha dado en diferentes condiciones agroecológicas, desde los climas semiáridos, templados, ¿no? Y este tipo de manejo pues constituye una gran ventaja, básica, si lo analizamos desde el punto de vista de ahorro en los costos de producción, ya que pues se menciona que llevar a cabo la actividad en ovinos en condiciones de pastoreo pues mejora las cuestiones de costo-beneficio. Claro, esto también llevado a cabo bajo
ciertas condiciones que permitan en su momento ver reflejado ese indicador en términos de eficiencia. Otras consideraciones que se tiene con el manejo de esta especie, en los últimos años se ha estado enfocado a mejorar la calidad nutricional de la carne que consume la sociedad, de tal manera que pues se ha visto influenciado que el manejo de esta especie en condiciones de pastoreo pues tenga, o sea, de más relevancia. Sin embargo, bueno, pues nos enfrentamos o se enfrenta pues el manejo de esta especie productiva, como cualquier otra en condiciones de pastoreo, a los cambios tan variantes que ha habido en la condición del clima, siendo las sequías los que los hacen más vulnerables por la falta de suficiente forraje, y eso pues causa deterioro en cuanto a la productividad del manejo de esta especie. Y bueno, hablando en específico ahorita de ovinos, pero en general para todas las especies productivas que se manejan con estas condiciones, pues la afectación de la variación climática los afecta. Y por otro lado, pues todavía un poco más crítico es que estas condiciones han obligado de alguna manera a que se reduzcan los inventarios a nivel mundial de la producción ovina. En nuestro país, en México, México cuenta con una diversidad de climas. Tenemos desde climas muy fríos, climas áridos, semiáridos, templados, tropicales húmedos, tropical seco. O sea, básicamente todo nuestro país están representadas esas condiciones climáticas. Y por consiguiente, pues también la orografía es variada. Tenemos desde terrenos en zonas planas hasta muy accidentadas, con diferentes tipos de suelo. Y un factor importante que tiene que ver con el manejo de esta especie productiva es, aunado a estas condiciones climáticas, ¿no?, es la pluralidad de nuestra gente, de las condiciones socioeconómicas, los niveles de educación, las condiciones de ingresos que tienen la población, pues son muy marcados, son desiguales, y podemos encontrar, por ejemplo, a productores en el medio rural produciendo, manejando ovinos bajo condiciones muy rústicas, hasta unidades de producción que ya consideran un manejo o una implementación de componentes tecnológicos más definidos. Para el caso de las condiciones de clima tropical y subtropical, existen alrededor de 24 millones de hectáreas a nivel nacional, considerando las áreas del Pacífico, el Golfo y la península. Y en el caso específico del estado de Puebla, del cual nosotros nos encontramos, hay alrededor de 584, un poco más de medio millón de hectáreas, las cuales en la porción norte-oriente, son las consideradas como subtrópico, y que tienen un alto potencial para el manejo de esta especie. Considerando estos aspectos de las condiciones naturales, básicamente en cuanto a precipitación y algunas características de luminosidad y horas luz promedio, favorecen procesos de la fotosíntesis, lo cual tiene que ver con el crecimiento de los forrajes, considerado como fuente principal de la alimentación del ganado en estas regiones. Sin embargo, vale la pena comentar que, pues, por el hecho de cómo se ha venido desarrollando algunas actividades productivas en lo que llamamos nosotros ganadería tradicional, algunos conocimientos importantes que tienen que ver
con el desarrollo de las especies forrajeras en los potreros o en las praderas, está enfocado básicamente a un problema de un manejo adecuado de la carga animal, que en la mayoría de los casos tienden a ser excesivas, lo cual provoca problemas de erosión de los suelos, ¿verdad? Y esto trae como consecuencia un déficit de nutrientes que la planta requiere para crecimiento a través del tiempo. Desgraciadamente, en algunos lugares todavía consideran como parte de un manejo de un estatus social tener muchos animales. En el caso de las vacas, dicen, ¿qué tienes, vacas o bocas? ¿No? Porque comen, pero no producen. Bien, en ese aspecto, en ese sentido, hablando de especies forrajeras, en los últimos años hemos realizado algunos estudios o diagnósticos de las unidades de producción que se manejan en estas condiciones de trópico y nos encontramos que, pues, existe todavía productores o unidades de producción que desarrollan su actividad productiva en pastos nativos o grama nativa, las cuales se han establecido a través del tiempo al perturbar la vegetación primaria, al abrir áreas o cuando se abrieron las áreas para el pastoreo o los potreros propiamente, pero que no lleva ningún manejo. O sea, la característica del manejo de esta especie bajo estas condiciones ha sido de ganadería extensiva, grandes superficies, y el ganado, pues si en algún momento dado llegan a dividir, pero pues a veces son unidades de producción, ranchos grandes de 2, 3 divisiones y ya. Por otro lado, bueno, también se ha detectado que de los pastos que en su momento llegaron a introducirse a nuestro país, como es el estrella de África, el Cynodon tachyus, el cual ya lo consideramos como naturalizado por el hecho de que ha permanecido y ha respondido pues a veces hasta a un manejo mínimo, ¿no? Este pasto pues se encuentra difundido en muchas regiones tropicales, ¿no? Y en los últimos años también, principalmente pastos del género Brachiaria, que se han ido introduciendo a México, pues han dado una respuesta favorable en cuanto a su comportamiento, considerando principalmente el deterioro que existen de los suelos, pHs ácidos, bajos niveles de nutrientes, problemas con materia orgánica, y estos pastos han venido a dar una esperanza de solución al problema de la producción de forraje. Pero no quisiera dejar de comentar que pues no nada más es el pasto por sí solo el que va a venir a mejorar la condición de la ganadería, como tampoco puede ser el alimento, como tampoco puede ser una vacuna. O sea, son varios aspectos que tienen que estar ordenados y asociados para que esto se vea manifestado en un potencial productivo. Otra cosa que también pudimos nosotros conocer o saber, más bien soportar, porque pues muchas veces tenemos información, pero de alguna manera que nos la comentan o nos la dicen. Entonces, ese tipo de diagnósticos nos permite tener un panorama más real de cómo se manejan los potreros o las áreas dedicadas al pastoreo de animales. En esa última encuesta que hemos generado, pues vemos que los ganaderos o los productores sí dividen sus potreros, ¿no? Pero lo dividen, a veces dicen, cuando preguntamos, ¿tiene división de potreros? Sí, ¿cuántos? 3. Ah, caray. ¿Y cuántas hectáreas tiene? No, pues que tengo como 50. Pues imagínense del tamaño de un potrero de 15 hectáreas. Eso, pues ahorita lo vamos a ver más adelante, cuál es la importancia, la influencia que tiene la división de los potreros. Si realizan división, bueno, pues sí la realizan, pero como les comento, pues a veces nada más es de una área a otra.
A veces están 6 meses en un potrero y 6 en otro, y eso pues también tiene su efecto en el comportamiento productivo de los forrajes. Y una cosa interesante, bueno, que pudimos también nosotros detectar es, no llevan a cabo algunas prácticas de manejo que están consideradas como el manejo de los potreros, como es la determinación de la carga animal, ya sea en potreros o áreas de pastoreo con pastos nativos o en praderas con pastos mejorados. Otro aspecto que tiene que ver para estas condiciones agroclimáticas es en la presencia de malezas o de plantas indeseables, de las cuales únicamente pues, lo que mayormente utilizan es el chapeo, es el control con machete de las malas o de las plantas invasoras, ¿no? Y bueno, que eso también tiene que ver con el comportamiento productivo de los forrajes. Podemos encontrarnos plantas urticantes, plantas tóxicas, espinosas, que de alguna manera en algunos momentos en el proceso de pastoreo, pues influencian mucho también en los animales. Pueden provocar intoxicación, daños físicos, en fin, cuando existe una marcada población de estas plantas. Y igualmente, bueno, pues aquí otra cosa que encontramos es generalmente los productores mantienen un pastoreo continuo, como les comentaba, grandes áreas, mucho tiempo y en ocasiones muchos animales, más de lo que puede soportar o más lo que puede mantener, más que nada, la producción de forraje. Cuando nosotros comentamos aspectos como, es que estoy en un sistema de producción o tengo un sistema de producción, esto lo relacionamos a que para el caso del ganado ovino, pues un sistema se compone o tiene muchos componentes, ¿no? No es nada más de uno o dos conceptos, son muchos, ¿verdad? A lo mejor igual aquí no tocamos todos, pero ya al incluir varios aspectos que tienen que ver o están relacionados entre sí, en este caso con el comportamiento productivo de los ovinos en pastoreo, debemos de tomar en cuenta aspectos como pues, la región en la que estamos ubicándonos, el clima dominante o el clima que se presenta, aquellos recursos que tenemos para la alimentación del ganado, la compatibilidad incluso que se tiene, por ejemplo, estamos hablando de establecer unidades de producción ovina, la compatibilidad con otros programas o con cultivos, cuestiones económicas, el acceso a servicios de asesoría, la naturaleza o productos del mercado. ¿Por qué todo esto tiene que ver con el desarrollo de la vinocultura o de unidades de producción que se dedican a esta actividad productiva? Porque ha habido casos en que a veces por moda, ¿no? Se influencia mucho para ponerse a producir una cosa fuera de lugar. O sea, ya produzco, ya tengo el producto, ya tengo las crías, ya tengo animales engordados y ahora ¿dónde los vendo? ¿No? O establezco una unidad de producción, pero resulta que las cuestiones de alimentación, cuando le saco cuentas o hago mi análisis económico, resulta que pues salgo perdiendo porque pues todo lo tengo que comprar, insumos, ¿no? Principalmente el ganado establado, semestablado, los insumos para la alimentación del ganado es muy caro, el arrastre, pues eso trae como consecuencias que no se hizo un análisis adecuado en cuanto a implementar ese sistema de producción. En cuestiones de la producción animal en praderas, como les comentaba, son varios factores o aspectos que tienen que ver con el comportamiento productivo, iniciando desde la parte del ambiente, o sea, las cuestiones ambientales. Aspectos como luz, temperatura, precipitación, tiene que ver con el comportamiento productivo del pasto, tiene que ver con la especie que tengo que establecer. No todas las especies prosperan o producen de la misma manera. O sea, en climas
tropicales no puedo yo establecer un pasto con clima templado, porque las mismas condiciones de la planta y del ambiente pues son desfavorables. También tienen que ver, como lo vamos a ver en otro cuadrito, esas condiciones ambientales tienen que ver con los procesos de la fotosíntesis, que es lo que utiliza la planta para poder crecer y desarrollar. Y esto, bueno, pues una vez que nosotros lo relacionamos con las plantas, pues la planta propiamente tiene que ver con lo más importante del asunto de su crecimiento, que es la producción de forraje, la composición morfológica, cómo se desarrolla una planta, más producción de hojas, de tallos, ¿va? Que eso pues está inmerso en la calidad nutricional, ¿va? Que eso nos va a llevar a tener un buen impacto en cuanto al aprovechamiento del forraje. ¿Cómo se conforma la estructura de la pradera? Hay especies que no son muy competentes con plantas indeseables o con malas hierbas. ¿Ah? El valor nutritivo, eso es también una cosa muy importante a considerar, porque en ocasiones, una vez que nosotros hablamos del consumo, el consumo del forraje que estemos manejando, pues va a estar relacionado, va a estar directamente relacionado en aspectos de la producción animal, en cuanto a la ganancia de peso, productos, carne, leche, o incluso a aquellas áreas o unidades de producción que se dedican a la producción de pie de cría. Y esa producción animal pues va a influenciar, o sea, se cierra así como que el círculo otra vez con el aporte de algunos nutrientes a través de las excretas que sirve para alimento de las plantas. Les comentaba yo, pues hay algunos factores que intervienen directamente en el crecimiento de los pastos, como son las cuestiones de clima, temperatura, humedad, el tipo de suelo, procesos de defoliación, cómo se utiliza para corte pastoreo, el rendimiento que este forraje llega a tener a través del año, a través del tiempo, ¿no? Y aspectos también, todos estos asociados con los procesos fotosintéticos. Para las condiciones de clima tropical, una área muy crítica, una época muy crítica es la época de inviernos, donde se abate la producción de forraje máximo a un 40%, ¿no? Entonces ahí tenemos que buscar otras alternativas de suministro o de complementar la alimentación del ganado que está en condiciones de pastoreo. Ahora, todo esto, ¿cómo lo relacionamos con la calidad del forraje? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos ofrecerle al ganado? Bueno, en el esquema podemos observar de alguna manera cómo está representado el crecimiento de los pastos. Desde una edad temprana a una edad intermedia y posteriormente a un estado de madurez. Estos fases están estrechamente relacionados con, en este caso, con su valor nutricional, ¿no? Con su valor nutricional, de tal manera que en este gráfico podemos observar que algunos aspectos o algunos componentes como proteína, algunos lípidos, minerales, entre otros, se pueden encontrar en buena cantidad. O sea, si nosotros valoramos el forraje en buena cantidad, sin embargo, a esta edad, como están en crecimiento los pastos, no cumplen otros requisitos que se necesitan para hacer un manejo eficiente, como es la producción de forraje, la producción de materia seca. Recordemos que en estas etapas la mayor cantidad de componente que tiene la planta es agua, ¿sí? Si nosotros extraemos esa agua, pues básicamente la materia seca es muy poca. Y otro aspecto importante también en la alimentación y que muchos productores han caído al no hacer un manejo adecuado del forraje es volver a meter al ganado cuando no ha cumplido un periodo de recuperación óptima. Y al rato pues tenemos problemas ahí metabólicos, diarreas, que pues eso está más influenciado por esa condición. En el caso extremo, si nosotros utilizamos los forrajes ya maduros, ya incluso cuando están soltando, algunos tienen inflorescencias o ya están, ya hay presentación de semilla,
pues es un pasto que ya está en una etapa de decadencia o está envejeciendo bastante porque se va a dar la pauta para otro nuevo ciclo reproductivo. Y bajo estas condiciones, pues el pasto ya no tiene los mismos nutrientes, ¿verdad? Sin embargo, se da la concentración de otros componentes que les llamamos anticalidad, como es la lignina, ¿ah? O la celulosa, que son materiales indigestibles y que ya no los aprovecha el ganado. Recordemos pues que el ganado también es selectivo, o sea, tampoco se va a comer lo que nosotros le demos. Él en la pradera va a seleccionar la materia que le pueda nutrir, pero en caso de un forraje ya muy maduro, pues básicamente lo que va a hacer es pisotearlo. Entonces ahí estamos perdiendo mucho, el ganado no produce y pues estamos ahí invirtiendo tiempo y dinero que en un momento dado nos dificultaría la producción. Entonces tenemos que buscar el punto óptimo de aprovechamiento de los pastos, en el cual pues esté equilibrado por un lado la calidad nutritiva y por otro lado el rendimiento de forraje, que al final de cuentas es lo que tenemos que considerar. De esta manera, cuando mencionamos anteriormente, es importante considerar qué tipo de pasto es el que más, el ideal o el que nos conviene utilizar en determinada región. En caso de la área tropical, bueno, pues en campo experimental hemos evaluado durante mucho tiempo. Esas son, digamos que los forrajes o las especies que mayormente produjeron forraje, ¿no? El rendimiento fue el mejor, el componente productivo en base al rendimiento fue el mejor. Y que, bueno, eso es una parte asociada a la evaluación, ¿no? O sea, el rendimiento, cuánto forraje me está produciendo o cuánto me puede producir. Y comparado con las gamas nativas, pues podemos ver que de 32 variedades, especies que se evaluaron, pues esas son las más promisorias. Sin embargo, alguno de estos pastos, cada uno de estos pastos tiene sus características nutricionales bien definidas, las cuales debemos de conocer y saber para poder hacer una recomendación o un uso más eficiente de los recursos forrajeros. Por supuesto que todos se superan en cuanto a rendimiento de materia seca a la grama nativa, pero no todos tienen la misma calidad nutricional. Entonces, otro aspecto importante a considerar en la selección de algún pasto en cuestión para establecer las praderas, pues tiene que ver con su adaptación a las condiciones de altura, precipitación. Algunos responden a condiciones de suelos anegados o chahuites, otros responden a una menor demanda de agua, que sean tolerantes a baja fertilidad del suelo, a la acidez, principalmente en suelos tropicales. Ahí tenemos un problema de acidez que de alguna manera se han ido soslayando con otras especies como han sido las del género Brachiaria, que han respondido bastante bien a problemas de acidez de los suelos, cosa que algunos otros pastos, aunque tengan un valor nutritivo muy alto, que sean de buena calidad, no responden tan eficiente como igual a alguna de las plagas que mayormente se mantiene en condiciones de trópico, que es la mosca pinta o salivazo. Y otro aspecto importante también a considerar, en los últimos años se ha manejado algo así relacionado al confort animal. En cuestiones de pastoreo, muchas unidades de producción pues únicamente tienen el pasto y muy pocos árboles, ¿verdad? Actualmente ya se está, y debido también ahorita a las condiciones del cambio climático, pues es muy necesario establecer algunas especies de árboles en los potreros, en las praderas. Y bueno, pues aquí tenemos que trabajar o conocer también qué pastos son o se asocian o están bien, desarrollan bien con sombra. No todos los pastos tienen esa característica, o por lo menos que la producción en esas áreas sea adecuada.
En cuanto a cuestiones de pastos, en términos generales, podemos decir que, bueno, una vez que nosotros ya tenemos por ahí los resultados de rendimiento de forraje a las edades más adecuadas para poderlo aprovechar, es necesario conocer su calidad nutritiva. Básicamente, un forraje se considera bueno cuando tiene una digestibilidad arriba del 55%. Estos se hacen pruebas a través del laboratorio cuando tienen un porcentaje de proteína más arriba del 8%. Hay bajos porcentajes de lignina, como vemos en el gráfico. Entre menos lignina sea, su calidad nutricional es mejor. Y esto pues, son resultados de algunos estudios que se han hecho con pastos tropicales. Bien. Ahora, ya tenemos el pasto, ya conocemos cómo podemos, o dónde podemos establecer nuestras áreas de pastoreo. ¿Verdad? Y bueno, ahora, ¿cómo podemos nosotros manejar o sacarle provecho al conocer estas potencialidades que podemos tener nosotros en nuestras unidades de producción? El objetivo de un sistema de pastoreo, pues es obtener la máxima producción del ganado, por un lado, ¿no? Dar una utilización más uniforme del forraje. Quiero comentarles que, por ejemplo, en pastoreos extensivos, el ganado desperdicia mucho forraje. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a sus hábitos de pastoreo, en ocasiones el ganado evita ciertas áreas donde ya está muy maduro el pasto y se brinca a otras de más tierno. De tal manera que en ocasiones regresan a donde ellos consumieron primero y el forraje apenas viene en crecimiento. Entonces, eso afecta en el periodo de tiempo la calidad del forraje. Entonces, lo más conveniente es hacer una utilización más uniforme, ¿no? Y por otro, también el aspecto importante del sistema de pastoreo es dar el tiempo suficiente a los forrajes para que se recuperen y estén listos para un siguiente periodo de pastoreo. Podemos decir que el pastoreo en sí pues, es un proceso mediante el cual los animales consumen las plantas para adquirir la energía y los nutrientes. Y esto pues, lo vamos a ver reflejado en cuanto al consumo que ellos realicen en su productividad. En cuanto a sistemas de pastoreo, se dice que existen muchos tipos de sistemas, ¿verdad? Pero entre ellos se persiguen que los objetivos anteriormente mencionados. El tipo de selección dependerá, como ya comentamos, de las condiciones climáticas, del tipo de vegetación, las características de crecimiento que tienen los diferentes forrajes. No es lo mismo un forraje macollado que un forraje estolonífero, de la topografía del terreno. En la mayoría de las, bueno, en las regiones tropicales, en aquellos lugares donde hay condiciones de topografía accidentada, pues eso hace que se manejen diferentes alternativas de forraje. El tipo de animales y sobre todo también si son animales de crecimiento, si son animales que están en engorda o son pie de cría, ¿ya? Tiene que ver también con ese desarrollo o con la selección adecuada del sistema de pastoreo. Hay dos sistemas básicos de lo que llamamos nosotros el pastoreo de ganado. Uno es el pastoreo continuo, que consiste propiamente en pastorear las áreas con un número apropiado de animales, que en ocasiones es un potrero que se maneja durante toda una época o todo el año. Aquí una de sus condiciones es el periodo prolongado de uso que se tiene, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que este sistema sea malo, no. Este sistema está de alguna manera enfocado a utilizarse en la producción de ganadera y en el mantenimiento de áreas cuando cuentan con una excelente o buena condición de cobertura vegetal. Y no es nada recomendado cuando tenemos áreas de pastoreo con una cobertura pobre o regular. El otro sistema, el rotacional o el rotativo,
que ha sido la base para muchas otras, adecuaciones que se han hecho del sistema de pastoreo. Ha recibido muchos nombres, ¿no? Ha recibido AIRI, el PID, en fin, por mencionar algunas, que están, su fundamento es básicamente un sistema de pastoreo rotacional, que es básicamente hacer la división de las áreas de pastoreo, dividir o subdividir en 4 o más espacios, ¿verdad? Que permita de una manera hacer un uso más eficiente del forraje. El concepto es baja frecuencia, alta densidad, pocos días y varios animales, siempre y cuando considerando la capacidad de producción de forraje que se tiene. ¿Para qué? Para no caer también causar daños por sobrepastoreo a la pradera. Entonces, cuando se intenta hacer establecer este tema de pastoreo, pues podemos recurrir incluso para abaratar costos en cuanto a la infraestructura de algunas herramientas que se tienen como es para la propia división el uso de cercos eléctricos. En cuanto a cuál es una forma de diferenciar el aprovechamiento más eficiente del forraje a través del pastoreo, en condiciones de praderas, pues básicamente está diseñado para manejarse con pastos mejorados, pastos que tengan una mejor reproducción de forraje comparado con pastos nativos. Por ende, pues vamos a obtener una mayor producción de forraje disponible. Se pueden realizar o hay respuesta de esos forrajes a prácticas agronómicas como la fertilización, principalmente tolerancia a plagas, enfermedades. Permite pues hacer un uso eficiente o mayormente está distribuida su producción de forraje a través del año. Permiten pues hacer un manejo intensivo por la capacidad de respuesta que tiene a periodos de pastoreo. Por lo mismo también permite hacer un uso eficiente del control de pastoreo. Y al final, bueno, pues hay un mayor número de animales por hectárea. Hay una disposición de forraje suficiente para mantener, comparado con los esquemas tradicionales, más animales por unidad superficie. En cuanto a los pastos nativos o pastizales, bueno, pues básicamente están basados en vegetación nativa. Son bajos en producción, aclaro, comparado con pastos mejorados. No quiere decir que no sirvan pues para la producción de forraje, al contrario. Una desventaja, bueno, pues es que está asociado a mantener pocos animales. Generalmente se manejan de manera extensiva y pueden estar solos o asociados con las otras especies. En el caso de praderas, igual también pueden manejarse en estaciones gramínea leguminosa y con buenos resultados. En cuanto a el implementar un método de pastoreo, bueno, pues primero que nada ya comentamos que es asegurar que los recursos forrajeros sean utilizados de manera adecuada a través del tiempo. Disminuir áreas de sacrificio, ¿verdad? Como les comentaba, el ganado en sistemas extensivos, cuando tampoco se maneja de forma adecuada, tienden a regresar a consumir el forraje que está en desarrollo, en crecimiento, y pudiera manifestarse algunas áreas como aquí vemos. Bueno, estas son un área de pastoreo que está en recuperación. Pero vamos a imaginarnos que una área de sacrificio pudiera ser esta. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta ustedes está se notaría una falta de cobertura vegetal, pero esto es por un exceso de pastoreo. Aquí únicamente la imagen pues nos está indicando claramente cómo están llevándose a cabo un sistema de pastoreo. Aquí está el ganado y conforme van cambiando el tono de color verde se ve, es como va el sistema de pastoreo. Entonces, restablecer el vigor de los pastos, distribuir adecuadamente el pastoreo en todas las áreas. En cuanto al ganado, pues el objetivo con un método de pastoreo adecuado es satisfacer sus necesidades en cantidad y calidad y disminuir el estrés.
el ganado también sufre cuando no tiene suficiente forraje para comer. Es como uno, pues si uno se va a salir, necesitamos complementar. Mencionaba anteriormente que algunos aspectos que tienen que ver con el manejo del pastoreo, hay otro de los factores importantes, un concepto que se maneja para cuestiones de hacer más eficiente, es la carga animal. Pero bueno, la carga animal no es propiamente esto, ¿no? La carga animal tiene que ver con el número de animales que puede soportar una unidad de pastoreo y que puedan ser mantenidos en forma continua, ¿no? Por un tiempo determinado. La carga animal se expresa, en lugar del número de animales, se expresa por unidades animales. En algunos casos le llaman cabezas por hectárea, en otros le hablan animales por hectárea, pero la forma correcta es unidades por hectárea. ¿Y cuál es su importancia? Bueno, pues la importancia que tiene que ver la carga animal en la recuperación de las plantas es precisamente prepararlas o darles el tiempo suficiente para una próxima producción de forraje y sobre todo también que tengan o cuenten con una calidad de forraje disponible. Cuando nosotros analizamos esta figura, una carga animal excesiva está reflejada por un sobrepastoreo. O sea, muchos animales mal manejados en una área determinada. Aquí se refleja parte de lo que yo les comenté. Cuando nosotros tenemos muchos animales, cuando no tenemos un periodo de recuperación adecuado, la primera que sufre es la planta. En ocasiones hay ganaderos, productores que dicen, no, es que el pasto X no funciona, tiene un año que lo establecí y ya lo perdí, o ya se perdió. Pero pues no es culpa del pasto ni del animal, ¿no? Es culpa del manejador o del encargado, del productor, que no tiene ese conocimiento del manejo adecuado del pasto. Por ejemplo, si este pasto estuviera en crecimiento y se le mete el ganado que lo consuma, pues no va a tener un efecto muy marcado porque no va a desarrollar igual ni en la parte aérea ni en la parte de la raíz, porque la planta necesita los nutrientes del suelo para crecer, pero si no tiene un desarrollo radicular adecuado, pues esto se va a ver afectado tanto en el crecimiento aéreo como en el crecimiento de la raíz. Y pues esto es básicamente el efecto negativo del sobrepastoreo, porque hay un agotamiento de las reservas de la planta, no tiene la manera de poder aprovechar los nutrientes que hay en el suelo. Sin embargo, cuando se maneja adecuadamente el crecimiento, el desarrollo de la planta, pues esta tiende a desarrollar un sistema radicular adecuado que le permite obtener los nutrientes del suelo. Por otro lado, le permite también como mecanismo desarrollar las raíces que evitan que en ocasiones el ganado tienda a arrancar propiamente la planta, pero eso también es parte del desarrollo radicular de ella. Y, entre otras cosas, puede estar asociado a un mal manejo. De tal manera que la carga animal en una unidad de producción pues no necesariamente tiene que ser la máxima procesamiento del forraje. Puede haber, como les digo, cuestiones sobre pastoreo o subpastoreo en el otro extremo, en cuanto no estamos manejando adecuadamente el consumo del forraje, y esto nos trae como consecuencia que haya un exceso o pérdida de forraje por un mal aprovechamiento. Entonces, ¿por qué es importante? La carga animal, como les contamos, en un manejo excesivo, disminuye indicadores productivos que tienen que ver en la unidad de producción cuando uno se hace un uso adecuado. Aspectos de crecimiento como peso al destete, aspectos reproductivos en cuanto a apariciones, intervalo entre partos, la disminución de la ganancia de peso,
reducción de la producción, ya sea carne y leche, están influenciados por la producción de forraje y por el manejo del forraje mismo. ¿Ah? Esto, pues, de alguna manera tiene que ver con menores ingresos económicos para el productor por no generar la suficiente calidad de productos. Y en ocasiones, pues, lo primero que hacen es recurrir a otras fuentes de alimentación que todavía más encarecerían la producción o la productividad en los ranchos. ¿Por qué es importante ajustar la carga animal? Cuando nosotros tenemos cargas animales altas, a veces, como les comentaba, a veces el hecho de tener muchos animales, pues en el rancho, por ejemplo, dicen, bueno, pues es que yo inicié con 50 animales, ahorita ya tengo 200, pero pues si no es lo mismo tener vacas que ocas, les comentaba. Aquí una respuesta que esperaríamos de una carga adecuada, pues en cuanto a la ganancia de peso, ¿ah?, de los animales, ¿ah?, y que ésta se mantenga a medida que la carga aumente. Pero posteriormente, esta disminuye o se ve afectada cuando sobrepasamos esa parte. Aquí gráficamente, esta es una clásica gráfica de comportamiento animal por efecto del manejo del pastoreo. Cuando tenemos nosotros una carga animal adecuada, tenemos un equilibrio entre, por un lado, la ganancia individual de los animales y por otro lado, la ganancia por unidad de superficie. Cuando nosotros excedemos de alguna manera la mayor cantidad de animales, sí tenemos, manejado en cuanto a kilos, tenemos una producción, un mayor kilogramos por hectárea, ¿sí?, por el número de animales, pero individualmente estos se ven afectados, su ganancia de peso en forma individual, porque entran a una competencia mayor en el consumo de forraje, hay disminución de la calidad del forraje y eso se ve afectado al comportamiento productivo. Caso contrario, cuando tenemos pocos animales y mucho forraje, pues sí, vamos a tener un mejor comportamiento individual, pero el rendimiento por unidad de superficie se ve mermado. Entonces, aquí hay que buscar el punto óptimo entre lo que es el comportamiento individual y la unidad de superficie que estemos manejando. Otro aspecto que tiene que ver con el aspecto de la carga animal es la composición vegetal de las unidades de producción. Cuando nosotros manejamos un sobrepastoreo, permitimos que aquellas plantas que no deseamos que estén, las malezas, como le llaman algunos, se hagan presentes y sobrepasen en cuanto a población al pasto. De ahí que hay desarrollo en ocasiones de plantas que pueden producir daños físicos o incluso intoxicación. Y no es otra cosa también, es que el ganado se ve forzado a consumir esas plantas por falta de un forraje que debería de estar presente. Entonces él se ve forzado a comer. Y por otro lado, bueno, pues si nosotros tenemos también un sobrepastoreo, podemos tener ahí problemas en cuanto digo, otra cosa que también tenemos ahí presente, pues es que esas plantas pues llegan a ocupar una mayor parte de cobertura del terreno. Entonces, lo más adecuado es tener un punto óptimo, ¿verdad?, para evitar condiciones de pobreza regulares en cuanto a la presencia de plantas, de pastos, que sean superiores a las que producen las malezas. Otro aspecto que comentábamos era el periodo de descanso de los pastos. Esto tiene que ver básicamente con esa recuperación de las plantas, ¿verdad?, a que tengan la oportunidad de manifestar una mayor producción de forraje para el siguiente pastoreo.
que en un momento dado pues les permitan también echar a andar sus mecanismos de sobrevivencia, que permitan la repoblación de la pradera, de tal manera que nosotros podamos mantener esa misma especie, ese mismo pasto durante mucho tiempo. Y bueno, en los periodos de descanso a los que se someten a algunas especies de pastos tropicales varían entre especie y varían también durante la época del año. No es lo mismo un periodo de descanso para épocas críticas, como son sequías o nortes, como lo es también para los periodos de lluvias. De tal manera que algunos pastos que se han evaluado en condiciones tropicales manifiestan estos promedios en cuanto a sus periodos de descanso, ¿verdad? Con algunos pastos rastreros, algunos amacollados, e incluso forrajes de corte como el pasto Taiwán, que se ha manejado en algunas áreas como forraje de pastoreo. Entonces, de aquí deberíamos de considerar estos periodos para nosotros poder establecer nuestro programa de ocupación o nuestro programa de pastoreo, y que esto nos sirva bastante para poder mantener las diferentes especies en buenas condiciones a través del año. Y también establecer mecanismos de suministro de deficiencia de forraje con otros forrajes, como son los forrajes de corte. Entonces, para establecer un sistema de pastoreo necesitamos pues, que sea, principalmente que sea práctico y no muy difícil de operar. Que se adapte a las necesidades naturales que tenemos en las áreas de pastoreo, ¿ah? Que mejore y mantenga la vegetación, el hecho de poder hacer algunas modificaciones a nosotros. Esto era un potrero dividido en dos, ¿sí? Posteriormente lo hicimos en 4, y posteriormente cuando, pues, en la medida que nosotros fuimos viendo respuestas de la respuesta del pasto al manejo, pues lo dividimos en 8 potreros, ¿no? En pequeños potreros, donde aquí pues el ganado pastorea y de acuerdo a la producción de forraje nosotros vamos haciendo el ajuste de la carga animal, sacamos los animales dependiendo la época del año, ¿no? Y bueno, pues si se dan cuenta, aquí lo asociamos muy bien con las divisiones con cerca viva, con árboles, que aparte pues de forraje, pues nos proporcionan sombra para el ganado, ¿no? Claro que esto pues no es lo mismo si nosotros lo manejaríamos en terreno quebrado. Aquí se hacen algunas adecuaciones dependiendo de la topografía. Entonces, continuando con esas consideraciones para establecer un sistema de pastoreo, hay que respetar la carga animal, eso es indispensable para este proceso. Planificar las fechas de pastoreo y descanso, ya vimos, de acuerdo a las épocas del año, hay que establecer periodos de descanso dependiendo del tipo de pasto. Bueno, pues los factores climáticos están asociados también con la época de lluvias, con la época de secas. En un momento dado, pues se puede hacer uso cuando tenemos un exceso de producción de forraje, podemos delimitar una área para emergencias, ya sea para conservación o para edificación en un momento dado. Esto se recomienda más en la época de lluvias, cuando hay exceso de forraje, que a veces pues nos sobra forraje y no sabemos qué hacer, o se nos madura mucho, lo dejamos ahí, o simplemente dice, pues ya hay que meter al ganado que lo trille, ¿no? Pero podemos hacer un uso pues más eficiente para derecho en la época crítica. Reconocer también cuáles son los requerimientos de agua y forraje, ¿no?, del ganado, para que vaya complementado con lo que se maneja el pastoreo. Llevar registros del comportamiento productivo, cuánto me produce, durante qué tiempo, durante qué época, ¿no? Porque de esa manera también nosotros podemos establecer a través del tiempo pues un manejo ya más identificado de cuál sería el comportamiento de cada unidad, de cada potrero, cada pradera, cuánto nos costaría producción de forraje y cuál sería su capacidad, ¿no? Esto pues también está asociado a considerar si existe fauna silvestre que conviva ahí en las áreas de pastoreo, y no delimitar las superficies y afectando pues la vida silvestre existente.
¿Qué es lo que podemos hacer? ¿O qué es lo que iniciamos? ¿Cómo podemos ir trabajando eso del ajuste de la carga animal? Bueno, pues podemos determinar primero el total de unidades animales que tenemos en el rancho. En ocasiones, bueno, en caso de ganado bovino, manejamos que una unidad animal son 450 kilogramos de peso vivo y en algunos lados, en algunos reportes decían, pues son 450, a ver, yo divido los kilos de peso y los divido entre 450 y ya saco la unidad animal bovina. No. Ya hay tablas específicas donde nos indican cuáles serían la representación de unidades animal bovina. En este caso, para corderos, diferentes pesos de corderos, para ovejas, los que tienen el mantenimiento o en gestación. Esas son las equivalencias de las unidades de unidad animal ovina. Una vez que tenemos ya registrado todos los unidades animal, eso lo hacemos pesando el ganado, y una vez que definimos si son hembras gestantes, vacías, crías, el crecimiento, hacemos la conversión a unidades animales. El segundo, ¿en qué época? Después continúa con la determinación de rendimiento de forraje, el cual lo podemos realizar al final del periodo de lluvias o al inicio, lo podemos hacer al inicio o al final del periodo de lluvias, ¿no? Básicamente cuando el pasto alcance su máximo desarrollo. ¿Qué hacemos? Bueno, pues la ayuda de 1 metro cuadrado, nos vamos hasta la parte baja, ponemos el cuadrado en abajo, o pueden ser también cuadros de punto 25, y cortamos el forraje total que está dentro del marco, lo pesamos. En un momento dado necesitamos, si es una pradera donde tengamos mucho problema de otras malezas, tenemos que hacer la clasificación, quitando que son otras especies vegetales y únicamente el forraje. Si tenemos la seguridad de que son especies vegetales que las consume el ganado, las podemos considerar. Pero si son malezas, pues definitivamente las tenemos que eliminar. Y únicamente pesamos lo que signifique el pasto. Entonces, por cada metro cuadrado o por cada punto 25 hacemos la conversión a superficie de hectárea y sacamos la producción de forraje total. El primer paso es considerar todo el forraje que se produce. Posteriormente, ya teniendo las unidades animal y teniendo la producción de forraje, vamos a considerar cuál es el consumo que tienen los animales. Bueno, en caso de una animal ovina, consume el 3% de su peso vivo en forraje seco. O sea, es necesario que ese forraje que cortamos lo sometamos a un periodo lo sequemos hasta obtener una temperatura constante. Si lo dejamos al sol, en época de verano, pues pueden ser 3-4 días, dependiendo la humedad relativa. Y si no, pues si no tenemos una estufa de aire forzado, podemos hacer uso de un microondas, únicamente meter por ahí un vasito con agua y obtener una temperatura constante. Podemos sacar. Entonces, en base a eso, pues ya decimos cuánto es el porcentaje de materia seca que tiene el pasto. A nosotros hacer el cálculo del 3% del peso vivo, sacamos que diariamente un ovino se consume 9 kilos de materia seca, un total de aproximadamente 3 toneladas de forraje al año. Ahora, del forraje total que nosotros estimamos, no todo el forraje es consumido por el animal. Aquí tenemos que hacer un ajuste en cuanto a lo que llamamos nosotros forraje disponible, porque tenemos que dejar un remanente para el rebrote de nuevas plantas. Entonces, en base al peso, pues nosotros vamos a jugar con un 60, 70, dependiendo de las condiciones de manejo que tengamos de la pradera. Pero vamos a suponer que si de la tonelada de forraje que yo tengo, únicamente voy a aprovechar el 70%, ¿sí? El resto se va a quedar en la pradera. Y de esa cantidad que salga de forraje disponible, lo vamos a dividir entre el número de días que se va a pastorear
por el consumo diario que tiene cada animal. Entonces, de esa manera nosotros obtenemos cuál sería el forraje que estaría disponible para cierto número de unidades animales. ¿Ah? Entonces, con ese ajuste, con esos cálculos, nosotros podemos, dentro de una parte que es definir la superficie a pastoreo, cuántos días vamos a mantener. Otras alternativas que se utilizan para iniciar con un ajuste de carga dependiendo al potencial de forraje producido que tenemos en las unidades de producción, pues es, si queremos aligerar la carga, o más bien queremos mantener un manejo adecuado en el uso del forraje, tenemos que hacer principalmente una venta de ganado, ¿sí? Del ganado viejo, del ganado improductivo, para que se nos aligere la carga animal que podemos tener en nuestros potreros. Ganado improductivo que no produce, que ya está viejo, que no gana kilos, ya tiene ahí como 3 años, nada de nada, pues son los primeritos que se deben de ir, ¿va? La otra, bueno, aquí podemos hacer uso de esos potreros o lugares de reserva que podemos tener en un momento dado para épocas críticas. Otro aspecto para ajustar la carga animal dependiendo la condición que tenga y si hay oportunidad de mandar el ganado a pastoreo o a rastrojear, como le llaman en algunas zonas agrícolas, pues eso también durante un tiempo le va a servir mucho al forraje para recuperarse. Algunas otras recomendaciones un poco más, pues más elevadas sería suplementar a los animales en corral en lugar de mantenerlos como en algunas regiones lo hacen precisamente en los trópicos secos. En lugar de mantenerlos en la pradera, los encierran y ahí los finalizan con otro tipo de alimentación. Y eso también es de mucha ayuda para recuperar áreas de pastoreo o bien ajustar la carga animal de aquellos animales adultos que se quedan en la pradera. Algunos otros formas de ajustar la carga animal es pues si nos sobra forraje bastante, bueno, pues entonces podemos hacer uso de algunas otras alternativas como es el aprovechamiento de especies de fauna silvestre, ¿no? O ya un poco más así específico, pues es el traslado de especies de fauna con fines de repoblación con tal de que se aproveche en un momento dado el forraje que se tuviera en un momento dado en excedente. Bueno, con esta parte yo concluyo mi presentación, no sin antes comentarle algunos puntos a manera de conclusión. Los sistemas de pastoreo pues son herramientas que en un momento dado se pueden utilizar para conservar praderas e incrementar la producción del ganado, en este caso de los ovinos, pues siempre y cuando tomemos en consideración algunos aspectos que aquí se plantearon. Y es necesario encontrar un equilibrio entre lo que es la producción de forraje y el grado de utilización del ganado. Cuando nosotros manejamos adecuadamente ese grado de utilización, pues estaremos seguros de que lo que el ganado vaya a consumir y lo que nos vaya a dejar sea el suficiente forraje remanente para un nuevo rebrote o crecimiento. No es lo mismo, cada unidad de producción tiene sus particularidades, ¿verdad? Entonces se requieren hacer estudios individuales, por decirlo así, de cuál es la capacidad de carga. Incluso a veces en el mismo rancho, en algunas áreas se ve luego el crecimiento del forraje, ¿ah? Entonces lo más adecuado sería hacer algunos análisis y estudios de forma individual. En cuanto al manejo de praderas, el manejo de especies de forrajes mejoradas, el pastoreo rotacional es pues la mejor opción para su aprovechamiento, ¿no? Considerando ese potencial que tiene y esa respuesta que tienen los pastos mejorados al manejo. De tal manera que
como les comento, no por ser pastos mejorados, porque decir que no les vamos a dar un manejo, no, al contrario. Para preservarlos y mantenerlos productivos durante mucho más tiempo, necesitamos ahí manejar realmente las praderas, ¿no? Por otro lado, bueno, pues para algunas regiones del país, el pastoreo continuo, no se recomienda más que una carga animal fija por periodos de tiempo reducidos. O sea, no es lo mismo mantener animales durante la época, los mismos animales durante la época crítica que durante la época de lluvias. Aquí tenemos que jugar con esos ajustes de la carga, ¿no? Para que tengamos un aprovechamiento más eficiente de las praderas. Y bueno, pues esto ya es un poco de vista, pero pues todavía creo que ya la actualizaron. Es un manual o un libro para el manejo de vidas. Y bueno, pues por mi parte es todo. Todo es el libro. Por la atención y nuevamente a los organizadores, Alfonso, por la invitación que me hicieron para estar conversando en estos momentos con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Omar. Muchas gracias por tu presentación, como siempre, muy puntual, muy acertada. Fíjate, tienes una pregunta del doctor Giacomo que nos habla del Cebeta 08 de Morelos y nos dice, ¿cuál es la carga animal por hectárea cuando la vegetación es selva baja caducifolia? ¿Y cuál es el consumo diario de forraje por borrego? ¿Cuánto tiempo recomiendas para rotar el potrero? Muchas gracias. Adelante, Omar, por favor. Sí, en relación a la pregunta, bueno, como ya mencioné, nosotros primero tenemos que determinar cuál es el rendimiento en selva baja caducifolia, pues podemos encontrar varias especies que sirvan para alimentar al ganado o que el ganado aprovecha para su alimentación. Entonces ahí tenemos que hacer ese muestreo, ¿verdad?, para definir cuál es la producción de forraje que tenemos disponible, que tenemos primero para el ganado. Posteriormente, una vez que hayamos clasificado el tipo de vegetación, tenemos que hacer la estimación del rendimiento de ese forraje. Y el tiempo de pastoreo va a depender de la producción que tengamos disponible. O sea, yo hacía el ejemplo, si tengo 100 kilos, tengo 100 kilos y únicamente vamos a aprovechar el 70% de esos 100 kilos, ¿sí? Entonces estamos hablando que yo dispongo de un forraje de 70 kilos de forraje disponible para el ganado. El otro se tiene que quedar en la pradera. Ahora, en base a esos 70 kilos de forraje, yo voy a decidir que voy a alimentar a mis animales durante 100 días, ¿no?, dependiendo también del tamaño del potrero. Y si cada animal, bueno, yo tengo un consumo, en este caso estamos hablando de animales adultos que sean de 9 kilos por día, entonces yo multiplico los 9 por los 100 días, van a ser 900 kilos, y eso lo divido entre el total de forraje disponible para el ganado, y eso me va a decir cuántos días o qué tiempo voy a mantener a mis animales en esta superficie. Es cuestión de practicarlo y de hacer los ejercicios que aquí les comento para ir afinando los resultados que se podían esperar en un momento dado. ¿Sí me escucharon? Tenemos otra pregunta. Muchas gracias. Mira, tenemos una pregunta de la doctora Pamela que nos indica, dice, ¿qué recomendación realizarías para mejorar la calidad de vida del ganado en el estado de Morelos?
¿qué recomendación realizarías para mejorar la calidad de vida del ganado en el estado de Morelos? Bueno, gracias. La pregunta está interesante. Pero bueno, calidad de vida, ¿bajo qué condiciones de pastoreo? Claro, Ok, bueno, eh, pues como todo, ahorita relacionado al bienestar animal, pues básicamente que tenga condiciones de confort en cuanto a las condiciones climáticas, ¿verdad? Que tenga sombreaderos naturales, que tenga disponibilidad de agua, ¿verdad? Si no es de manera natural a través de arroyos, bueno, pues con bebederos limpios, ¿sí? Eh, que eso le dé una condición de confort al mismo animal. Y bueno, conociendo pues Morelos, pues es un estado donde las condiciones de clima, de temperatura son altas, pues entonces ahí estaría más enfocado a proveerle de sombreaderos, ¿no? Eh, Dependiendo también las condiciones de alimentación, si son pastos nativos o son pastos mejorados, buscar esa diversidad de alimentos con leguminosas, con otras plantas que pudieran servirle para su consumo, para el consumo de los animales. Eso es lo que yo recomendaría. si me permites, Omar, yo creo que ahí la pregunta sería también, y ahondando en lo que tú dices, ¿no? Por un lado, tengo yo que calcular cuál es el forraje disponible por la carga animal que tenga y durante cuántos días me va a dar de comer. Y eso es lo que diría yo, divido el año solamente alimentando de lo que me produce mis potreros y en la otra parte con concentrado, ¿no? Pero son cálculos aritméticos que yo le recomendaría a la doctora, este, pues realizar para calcular primero cuánto es la capacidad de carga animal por hectárea que tiene esa zona de Morelos, porque tú sabes, Omar, que la materia seca se calcula por el porcentaje del peso vivo del animal, ¿no? Entonces, Así si le es. vamos a dar un 3 o un 4% de materia seca por, por peso vivo, eso nos daría una cifra y por el otro lado, lo que tú recomiendas del cuadrado en la hectárea, nos daría en materia verde, lo convertimos a materia seca y eso nos da más o menos una visualización de para cuántos animales. Porque muchas veces el productor tiene muchos animales, pero todos son improductivos porque son subalimentados. Entonces, en este caso, lo que queremos es tener pocos, pero con alta productividad. Creo que eso fortalecería un poco el comentario que tú comentas, ¿no, Omar? Sí, sí, claro. Sí, o sea, yo, yo da ya por hecho la parte esta del ajuste de carga animal, ¿no? Entonces, complementario a decir del bienestar animal, bueno, pues darle otras condiciones de estancia o de vida en la pradera. Claro, Pero sí, definitivamente, asociando este concepto de la carga animal con el bienestar, del ajuste de la carga con el bienestar animal, pues está dirigido a que le podamos suministrar forraje suficiente al animal, pues para que no sufra de estrés por falta de forraje. Y buscando también su bienestar durante las diferentes épocas del año. Básicamente, pues en la época crítica, donde al haber disminución de forraje en la pradera o en el potrero, pues el ganado tiende a veces a consumir otras especies que les pueden causar daños físicos o tóxicos, ¿no? ok, Y bueno, ok, Omar. pues ahí sería, como dices, complementar la dieta con algunos otros suplementos o complementos, forrajes de corte, alimentos concentrados, dependiendo de cuál sería la condición. Sí, así es. Tienes otra pregunta el doctor Dieter nos dice, ¿qué tan recomendable sería el uso de los cercos vivos? Ah, Como el caso de la chaya. Pues la chaya creo que tú la siembras allá en las margaritas, ¿no, Omar? la chaca.
Bueno, acá ¿no? puse chaya, pero sí es la chaca, ¿no? Ajá, sí, sí, no hay ningún problema. De hecho, no hay ningún problema con el uso de la chaca en uno de los potreros. Aparte, pues da sombra, ¿no? Da sombra, el borrego no afecta que la descortece o que consuma el tallo de la planta, al contrario. Es muy recomendable, nos ahorramos mucho en cuestión de mantener una cerca, ¿no? Y bueno, dadas ahorita las condiciones actuales del manejo de los cambios cambio climático, pues es muy recomendable los cercos vivos, hay fijación de carbono, hay muchos otros aportes que hacen el uso de cercos vivos. Sí, puede ser la chaca o puede ser cocuite, cualquier otra especie arbórea, no hay ningún problema. Nos preguntan, Omar, que Héctor Andrade nos pregunta cuál es tu opinión en relación al Cuba 22 y la maralfalfa. Pues la maralfalfa es para otro clima, ¿no? Pero bueno, la Cuba 22, Omar, por favor. Sí, mira, los dos son forrajes de corte. Maralfalfa es también, bueno, se maneja en condiciones de trópico. Pues del Cuba igual, se ha hablado mucho en cuanto a su valor nutritivo, a su rendimiento de forraje. De hecho, en el instituto, pues en algunas regiones, por ejemplo en Colima, en Jalisco, han hecho algunos estudios pues tienen buen comportamiento en cuanto a valor nutricional, en cuanto a rendimiento. Son de alguna manera familiares o descendientes de los panicum, del panicum maximum, de Taiwán, de Tingras, o sea, a esto se les atribuye un mayor alto valor nutricional. Sin embargo, aquí nada más, yo, en mi opinión, valdría la pena ver a veces bajo qué condiciones se manejan o se produce, porque sí es cierto, responden muy bien a la fertilización, eso sí. Entonces, producto de esa respuesta es que han tenido en algunos lugares un comportamiento que los han considerado como excelentes, ¿no? Pero en términos generales, son una buena alternativa para la alimentación de ovinos principalmente. Y maralfalfa, aquí quiero pues, comentar que el estado físico de la planta es un estado, es un tallo suave, no es tan rígido ni tan duro como el de Taiwán o el del Kingras. Esto que estaría asociado a una mayor digestibilidad y a una palatabilidad mejor por el ganado. Pero sí se me hacen dos buenas opciones. ¿Se han manejado? Claro que sí. ¿Nos puedes repetir nuevamente el título del libro? No alcanzaron a anotarlo. Ah, ok. Ya está. Ahí está. Ahí lo ven. Producción de vinos de pelo en el trópico. Ahí lo vemos. Muchas gracias, Omar. Ok. Ahí están los autores. ¿No tenemos otra pregunta por parte de nuestros asistentes? Bueno, Omar, pues mira, muchísimas gracias por tu presentación, muy amable, nos honras con tu presencia como siempre. Aquí tenemos público asistente, te vamos a brindar un fuerte aplauso por parte de nosotros, Omar. Muchísimas gracias. No, al contrario. Es un placer pues estar con ustedes y aportar algo de lo que estamos haciendo y se conoce y se Le maneja. dejo los micrófonos, Omar, le dejo los micrófonos a la directora del corporativo para que se despida de ti. Me despido de todos ustedes. Soy el médico Alfonso Benavides. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. Bien, doctor, muy agradecida con la participación que tuvo esta tarde, excelente como todas las que hemos tenido durante el largo año de 2021. Esperamos que el próximo año podamos compartir muchas más conversaciones, muchas más pláticas con ustedes y que usted sea, doctor, uno de nuestros participantes. A todos aquellos que están en sala, muy agradecidos por su participación. Todavía les esperamos el próximo martes con la última del año. Y pues buenas tardes a todos. Le haremos llegar a nuestro médico su reconocimiento vía online
para que usted lo pueda tener de parte de Agrosur Internacional y SMC Corporativo México. Muy agradecida con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, gracias.